Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema No prometas a Dios lo que no vas a cumplir. Sexta parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Abba Padre, derrama de tu espíritu, glorifícate, concédenos el don y la gracia de hacer tu voluntad. Amados, según la enseñanza de ayer, el Espíritu Santo es el que nos guía al desierto, lugar desprovisto, donde estamos solos con Dios, su consejo, su dirección, en completa dependencia de sus promesas. Esto para probarnos. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 1, 2, 5, 8, 16 y 11. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Escucha con atención lo que nos habla aquí nuestro Señor Jesucristo. Bendita su gracia por todo poder, facultad y capacidad de honrarlo. Dice: yo soy la vid verdadera. Quiere decir que Él es la única fuente de conexión con Dios. Escúchalo bien. Y mi Padre es el labrador, o sea, Dios, Jehová, el Padre, cuida y poda. Acuérdate que nosotros siempre hemos sido comparados con las plantas, los árboles. O sea que Dios es el que cuida el árbol y también lo poda, refiriéndose a nuestras vidas. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, o sea, que en la palabra no lleva fruto espiritual o acciones en razón, lo quitará. Quiere decir que Dios lo podará. Cuando arreglan los árboles le quitan las ramas que no dan frutos, para que el árbol se fortalezca y dé verdaderamente cosecha. Dice: y todo aquel que lleva fruto, o sea, los que llevan fruto, lo limpiará. Nosotros sabemos que lo que nos limpia a nosotros es la palabra, que va quitando esas asperezas del pecado. Lo limpiará para que lleve más fruto. Vuelve y dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Él es la vid y nosotros las ramas nuevas
que están saliendo después de la poda de Dios. El que permanece en mí, o sea, en la palabra, y yo en él, el Espíritu Santo, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, si nosotros somos cristianos, pero no estamos en el estudio, en la revelación de la palabra, volvemos a ser mundo, porque los malos deseos y la concupiscencia de seguro que nos van a ganar. Acuérdate que la gracia es la que nos salva en poder, en fortaleza, en dominio propio. Acuérdate también, cuando dice que nada podéis hacer, dice la palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y Cristo está en nosotros por su Santo Espíritu. Vuelvo y te digo que es poder, fortaleza, dominio propio. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, sea un fruto espiritual, por razón y justicia. Y seáis así mis discípulos, sea haciendo igual que nuestro Señor Jesucristo, que se ha constituido en nuestro gran y único Maestro. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Fue Cristo el que nos llamó y nos escogió como sus discípulos. Allí cuando prestamos atención, cuando nos compartieron las primeras palabras de Él. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que el fruto de Cristo permanezca en nosotros, debemos permanecer en la palabra. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, o sea, en Cristo, Él os lo dé. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, o sea, para que tengamos en Cristo una alegría duradera y vuestro gozo sea cumplido, sin necesidad de hacer promesas allí cuando estamos en la aflicción. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 12, del verso 1 al 7, 11 y 13. Por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual haced sendas derechas, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Aquí nos habla Dios, bendita es esta palabra, por toda gracia en la carta a los Hebreos. Y nos dice, por tanto, ya en el consejo que nos dio en el Evangelio de San Juan 15, capítulo 15, dice: por tanto, nosotros, los creyentes, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, quiere decir que esos testigos que hay en el mundo y que sus ojos están puestos sobre nosotros es para que demos testimonio
que es posible perseverar, y asimismo en esa perseveración damos inspiración para la vida cristiana, o sea, para que hayan más seguidores de Dios. Y como consejo nos dice, despojémonos de todo peso, o sea, quiere decir que nos despojemos del pasado y de malos hábitos que teníamos antes de ser cristianos, y del pecado que nos asedia, nos acosa y nos presiona, ya que estamos en el mundo. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el Verbo, el autor y consumador de la fe, el que inició y va a finalizar su obra en nosotros. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Quiere decir que aún no hemos enfrentado persecuciones extremas, como por ejemplo la que le pasó a Job y al mismo Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación, la amonestación que como a hijos se nos dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. O sea, la corrección que Dios nos está haciendo a través de la palabra. Ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, ni nos desanimemos ante la corrección de Dios. Porque el Señor al que ama, disciplina. El Señor al que ama, corrige. De eso se trata la palabra, porque Dios nos ama y a través de ella Él nos quiere llevar a ser justos y rectos. Y azota a todo el que recibe por hijo. Quiere decir, corrige al creyente para que sea moldeado en el carácter de Cristo. O sea que esa corrección va a ser constante, esa disciplina va a ser constante. Dice: si soportáis la disciplina, si soportamos la disciplina de Dios, Dios nos trata como a hijos. O sea, nos hace participantes de su santidad. De eso se trata la corrección que Él nos hace a través de la palabra. Y como hijos, de seguro que vamos a ser muy amados en Cristo. De tal manera que Él diga de nosotros que somos hijos de agrado y de complacencia a su corazón. Dice, ¿por qué? Aquí nos pone un ejemplo. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Imagínate si los padres del mundo constantemente, a pesar de que son imperfectos, de que tienen pecado, cantidad de errores y equivocaciones, tratan de disciplinarnos. Ahora, ¿cómo no lo va a hacer Dios, que es perfecto y que es santo? De eso se trata precisamente el cristianismo. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, de felicidad, sino de tristeza. A veces, por esos desiertos que es necesario que Dios nos pase, pues muchas veces vamos a tener dolor, sufrimiento. Pero después, dice el Señor, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, con el tiempo, esa justicia en Dios nos produce paz y madurez espiritual. Por lo cual, hacer sendas derechas. O sea, a través de la palabra, vivamos, a través de la palabra y la gracia del Señor, vivamos en rectitud. Busquemos siempre la integridad, para que lo cojo no se salga del camino, o sea, para que lo débil que hay aún en nosotros, porque seguimos siendo carne hasta el final de nuestras vidas, no nos saque del camino de Cristo, sino que finalmente seamos sanados, quiere decir restaurados en espíritu, por la razón y en cuerpo, libres de pecado. Que el Señor te siga llenando de gracia. Amén.